Muchas gracias. Primero que todo, saludar a la comisión. Muy buenas tardes. El proyecto de integración que vamos a eh, presentar el día de hoy se llama Uso de la realidad aumentada como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje en geometría para los estudiantes del establecimiento municipal de Coronel. Quien presenta, Marco Peso González, y el profesor guía es el doctor Pedro Salcedo Lagos. Eh, Agradecer primeramente al programa Fondesit, del cual este trabajo es parte, el cual es evaluación de la integración pedagógica de las tecnologías de la información y comunicación en el aula de matemáticas de enseñanza media, una propuesta de la Agencia Nacional de la Investigación y Desarrollo ANI. Eh, para presentar el trabajo, primero que todo, comentarles que el objetivo de este trabajo era aplicar una metodología de enseñanza de la geometría apoyada con herramientas de realidad aumentada. Esto fue aplicado en una muestra de un cuarto medio técnico profesional, una especialidad de electricidad en un establecimiento municipal de la comuna de Coronel. Cabe mencionar que este es el Liceo Llovilo de Coronel, un establecimiento que tiene un 92% de vulnerabilidad. Por dicha razón, de repente tuvimos una gran cantidad de inasistencia por parte de los estudiantes, lo que podemos apreciar luego en que la muestra tuvo que ser un poquito más reducida. Tiene un diseño pre-experimental, es decir, tenemos un pre y post test, ambos de disponibilidad léxica, y una evaluación diagnóstica inicial, que la vamos a presentar más adelante, junto a una prueba escrita al final, que es un informe de la base que estuvieron. La metodología de trabajo fue mixta, iniciando con un método cualitativo y luego haciendo un análisis cuantitativo de este. Eh, a modo de resumen, comentarles que los resultados que tuvimos fue una reducción de la cantidad de palabras que manejaba cada uno de los estudiantes. Sin embargo, podíamos considerar que sus respuestas se enfocaban un poco más en el eje de consulta. Por lo tanto, teníamos una mejor cohesión dentro de la respuesta de los estudiantes. Pero sí, una cosa muy importante es que los estudiantes mejoraron su actitud ante el trabajo con la geometría. El problema inicial para nosotros enfocar este trabajo es que la enseñanza de matemáticas, según el currículum Mineduc desde el año 2015, las bases curriculares de séptimo a segundo medio proponen cuatro ejes de trabajo, que son números, álgebra, geometría y datos y azar o estadística. Y el año 2019 se lanza el nuevo currículum Mineduc, el cual está regido para tercero y cuarto medio, en los cuales se agrega una asignatura específica dentro de matemática, que es geometría 3D, en la cual está enfocada dentro de este trabajo. ¿Cuáles son los problemas dentro de este currículum Mineduc? Como nosotros, los profesores, trabajamos estos cuatro ejes en esa progresión, los colegios municipales, por varios motivos, siempre tienen un problema y alcanzamos a ver dos y a lo más tres de estos ejes. Por lo tanto, los dos ejes con más rezago son geometría y estadística. Según las consecuencias educativas de la pandemia, una revista de la Universidad de Colombia, escrita por López Herrera y otros autores, el año 2022, ellos analizaron la pérdida de aprendizaje que hubo en Latinoamérica solamente por efectos de la pandemia de COVID-19. Y dentro de esta nosotros podemos observar que uno de los países con una mayor pérdida de aprendizaje es Chile, con 1,5 años, junto a Trinidad y Tobago. ¿Ya? La pérdida de aprendizaje se define como la diferencia que hay entre los aprendizajes esperados en el nivel de un estudiante con los aprendizajes reales que tiene ese estudiante en ese nivel. Es decir, yo que trabajé con estudiantes de cuarto medio, se espera que ellos tengan contenidos de segundo medio, un año y medio perdido al menos. Característica importante de este colegio es que el año anterior al 2019, es decir, el 2018, el 2019, eh, previo a la pandemia de COVID, hubo una paralización de profesores posterior estallido social. Por lo tanto, estos estudiantes no tuvieron clases el año 2019, tuvieron 2 meses de clases, seguido de todo lo que acabo de comentar de la pandemia. Entonces, nuestras preguntas de investigación son las siguientes. ¿Poseen primeramente nuestros estudiantes de cuarto medio los conocimientos, tanto en realidad aumentada como en geometría 3D para poder aplicar este aprendizaje? Bueno,
La idea de esta pregunta era un poco para saber si es que lo que vamos a entregarle a los estudiantes es nuevo o los estudiantes lo tenían consignado entre ellos. La segunda pregunta ¿es geometría un contenido que sea agradable para nuestros estudiantes de cuarto medio? Sabemos que matemática dentro de todo no es agradable para el 100% de nuestros estudiantes, pero ¿es geometría agradable para ellos? ¿Podemos enseñar la geometría 3D de manera más significativa utilizando herramientas de realidad aumentada? Es decir, ¿estos conocimientos se van a mantener con el tiempo? Para ello, bueno, nos basamos en los antecedentes que ya hemos recopilado anteriormente, principalmente Curriculum Mineduc del año 2019, que es la bases curriculares de tercero y cuarto medio, y la priorización curricular del Mineduc que fue realizada el año 2020, posterior pandemia COVID-19. En esta priorización curricular, nosotros pudimos trabajar con un objetivo fundamental, que es calcular área y volúmenes de cuerpos generados por traslación y rotación. En ese eje nos vamos a enfocar. La realidad aumentada, bueno, la realidad aumentada propiamente tal, fue definida por Caudel en el año 1992, pero sin embargo los inicios principales de la realidad aumentada fueron en el año 1957, donde se creó una máquina que se llama sensograma, lo que es muy parecido a los juegos de arcade actualmente. Sin embargo, estos lanzaban viento para que las personas que jugaran el juego pudieran sentir esa sensación de movimiento. Además de eso, tenían algo que lanzaba olores, como para que la persona, por ejemplo, al pasar por al lado de flores, pudiera oler las flores, y fue enfocado al juego de Mario Bros. Bueno, los test de disponibilidad léxica, desde el año 93 al año 2017, han sido publicados por lo menos 28 veces. Por lo tanto, al día de hoy serían muchos más los estudios que tenemos respecto de esto. El test de disponibilidad léxica nos va a decir a nosotros cuál es el léxico disponible, cuáles son las palabras disponibles que tienen este grupo de personas, que en este caso son estudiantes de cuarto medio, en su vocabulario cotidiano. En eso vamos a revisar índice de disponibilidad léxica, frecuencia de aparición de una palabra y porcentaje de aparición de esta palabra. Dentro de los estudios empíricos, pudimos revisar variadas tesis y variados papers que trabajan en realidad aumentada, pero con distintos programas. En general voy a nombrar estos dos porque trabajo con el software que yo trabajé, que es Unity, en específico Unity AR. La primera dice que es realidad aumentada como herramienta que potencialice el aprendizaje significativo de la geometría en tercer grado en una institución del Instituto Estrada en el país México. Y la segunda es realidad aumentada como herramienta didáctica en geometría 3D en Colombia. Buscamos algunos aspectos que pudieran estar considerados tanto en la realidad de nuestros estudiantes, es decir, en su rango etario, y buscamos que pudieran ser cercanos al país. Quisimos buscarlos en Chile, pero no existe en este estudio dentro de los estudiantes de enseñanza media en Chile. Por eso nos enfocamos en países de Latinoamérica. La primera, que es realidad aumentada en tercero básico, trabajó para poder mostrarle a los estudiantes de tercer grado cómo se verían los sólidos en revolución mediante la realidad aumentada. Y la segunda, que es la realidad aumentada como herramienta didáctica en geometría 3D, creaba animaciones en una aplicación que se llama Geometrízate, que se creó con el software Unity. O Bien, comentarles que en este proyecto nosotros empezamos en diciembre del 2021 definiendo nuestro tema. El tema inicial era cómo enseñar geometría con realidad aumentada a futuros profesores de matemáticas de la Universidad de Concepción. Pero al tener una falta de una muestra, nosotros tuvimos que replantear este problema y decir que nuestro tema lo íbamos a aplicar dentro de enseñanza media porque teníamos una muestra por conveniencia que era cercana al investigador. Eh, las clases con geometría en realidad aumentada fueron desde el segundo semestre
Este año tuvimos vacaciones extendidas en enseñanza media gracias al Ministerio de Educación, por lo tanto, iniciaron en agosto y terminaron a finales de octubre. Dentro de los documentos de los instrumentos de recogida de información, tenemos las encuestas de disponibilidad léxica que constan de 80 celdillas donde los estudiantes tienen que nombrar o escribir, en realidad, todas las palabras que se les ocurran dentro de 2 minutos con respecto a un centro de interés. Nosotros utilizamos 4 centros de interés. El primero era geometría propiamente tal. El segundo es geometría en 3 dimensiones. El tercero es realidad aumentada. Y el cuarto es emociones que le produce cuando saben que van a estudiar geometría. Y la segunda parte del test de disponibilidad léxica es, gracias, es una información demográfica de esto. Para poder revisar los contenidos previos que tenían los estudiantes, se hizo una evaluación diagnóstica acerca solamente de perímetro y área de figuras planas y áreas y volúmenes de cuerpos geométricos. ¿Ya? Siendo como evaluación final lo que ustedes pueden ver en pantalla, que fue un informe escrito de la aplicación del software Unity AR. Rápidamente les voy a mostrar aquí. Este es el software Unity AR, donde los estudiantes Estoy pueden trabajando en el patio, observar cortando figuras, teniendo un las superficie, figuras cilindro, que tenemos así que en el patio. Estas figuras fueron ubicadas, si ustedes observan, ahí al fondo tengo un cubo, y el estudiante tenía que ubicarlo dentro del espacio que era dado. Entonces salían desde la puerta y encontraban ese cuerpo geométrico que ellos podían medir, comparar uno del otro. lo vamos a ubicar al lado de la tecla. Para los resultados pudimos observar que dentro del centro de interés de geometría hubo una reducción de palabras bastante significativa, pero sí podemos observar que la primera palabra que los estudiantes pensaban en el pretest era cálculo. Y cálculo nosotros lo asociamos a todo lo que es aritmética o a lo que ahora se llama el eje de números. Y en el post-test podemos observar que los estudiantes ya empiezan a pensar en contenidos geométricos, es decir, figura geométrica que aparece con un 65% de frecuencia. La segunda palabra que aparece en el post-test es cuadrado, ya que los estudiantes lo siguen trabajando con un 38% de aparición. Y la tercera palabra es número. Ahora, ¿por qué los estudiantes piensan en números cuando trabajan en geometría? Porque números es una herramienta que es transversal y que nosotros la podemos trabajar en cualquiera de nuestros ejes. Nuestro segundo centro de interés es geometría 3D. Aquí también podemos apreciar una reducción de palabras de 63 a 54 palabras, pero podemos observar que nuestro índice de cohesión sube de un 0,13% a un 0,14%. ¿Qué quiere decir eso? Que los estudiantes pudieron trabajar estas palabras y ahora tienen un léxico que es más parecido entre uno y el otro estudiante. Si nosotros observamos dentro de el pretest, nuestra primera palabra que aparece es cubo, pero en el post-test nuestra primera palabra que aparece ya es la tridimensionalidad, todo lo que tiene que ver con 3D. Y podemos observar que su porcentaje aumenta de un 46% a un 61%, es decir, tenemos una mayor cantidad de estudiantes que se enfocan dentro de los mismos tipos de palabras. Dentro de nuestro tercer centro de interés está la realidad aumentada, en el cual nosotros también aumentamos la cantidad de palabras, pero no aumentamos el número de vocablos. ¿Qué diferencia tenemos? El número de palabras son las palabras distintas que da cada estudiante, y los vocablos son la cantidad de palabras distintas que se repiten entre los mismos estudiantes. Es decir, aunque hayan 41 palabras, hay 23 palabras distintas. Nuestro índice de cohesión nuevamente aumenta un poco, por lo tanto podemos encontrar resultados más similares. La realidad aumentada era nuestra primera palabra dentro del pretest, la misma que era el centro de interés, pues no tenían tanto léxico y podemos observar que en la tercera posición del pretest tenemos la realidad virtual. Ellos asemejaban que la realidad aumentada y la realidad virtual eran lo mismo. Sin embargo, en el post-test, de hecho, nos aparece una frase casi completa que dice que la realidad aumentada ellos ya lo asocian a tecnología, a visualizar y a objetos en 3D. Dentro de los resultados del centro de interés 4, que son las emociones que ellos tienen, vamos a definir que las emociones
surgen como una reacción del individuo ante las situaciones que él ya se ha enfrentado. Por lo tanto, cuando nosotros le preguntábamos a los estudiantes, ¿qué sientes tú cuando sabes que vas a trabajar geometría? Lo primero que ellos decían era preocupación, estrés y tristeza. Mientras que en el post-test los resultados no aumentan de manera tan considerable como nosotros gustaría, pero sí la primera palabra que ellos ponen es neutral. Ya no sienten esa preocupación, ese estrés, esa tristeza, sino que es una emoción neutra, es algo que viene. La segunda palabra que aparece en el post-test es difícil y ya en la tercera nosotros encontramos la palabra fácil. Para poder trabajar todo lo que era emociones, nosotros tuvimos que, primero que todo, pensar que no existen las emociones buenas ni malas. Así es que para poder centrarnos en esto, busqué cuáles eran las emociones que sentían los estudiantes frente a evaluaciones escritas. Eso está en unos estudios de Behar, el 2020. ¿Y cuáles eran las emociones negativas, según Piqueras, y qué era lo que era en su impacto en la salud? ¿Y cuáles eran las emociones positivas que Estrada propone el año 2014? ¿Ya? Vuelvo a decir, no hay emociones buenas ni malas, pero sí las podemos categorizar en positivas y negativas. Las primeras dos barras podemos ver cuáles son las emociones neutras. Emociones neutras quiere decir que no estaban categorizadas ni positivas ni negativamente y podemos ver un aumento entre las emociones neutras que hay entre el pre y el post-test. Podemos ver un aumento en las emociones positivas que hay, se nota poco, pero hay un aumento en las emociones positivas, pero lo más importante es que hay una baja importante de las emociones negativas que tienen los estudiantes frente a la geometría. Eh, Dentro de los resultados de la evaluación diagnóstica, ustedes observarán en los finales que en un mayor porcentaje tenemos que ninguno de los objetivos principales era logrado. Es decir, los estudiantes no sabían calcular área, ni perímetro, ni volumen de las figuras que estuvieron en el pretest. Algo muy preocupante dentro de nuestros estudiantes de cuarto medio. Sin embargo, sus resultados en el post-test están individualizados en la columna derecha y están resumidos en la columna izquierda donde dice que 15 estudiantes obtuvieron notas muy buenas entre 6 y 7 y 3 estudiantes tuvieron notas suficientes entre 4 y 4,9 sin haber ningún estudiante reprobado. Algunas conclusiones que nosotros podemos hacer de esta investigación es que partimos que De la Peña considera la motivación hacia el aprendizaje como un proceso determinado por las necesidades y los impulsos del individuo que origina la voluntad de aprender. Lo más importante dentro de esto, que pudimos observar en los resultados anteriores, fue el cambio de la percepción de los estudiantes frente a el trabajo de la geometría. Ya dejaron de verlo como algo tan malo y lo pueden apreciar de una mejor forma. Pese a que hayan disminuido la cantidad de palabras dentro de los centros de interés, nosotros podemos observar que ellos diferenciaban los ejes. Ya no teníamos dentro del eje de geometría tantas variables como por ejemplo de álgebra o del contenido de números. Y una de las conclusiones ya un poco más trabajada dice que las herramientas tecnológicas pueden aumentar el interés de las asignaturas. Dentro de la experiencia de esta implementación, los estudiantes esperaban una nueva clase para poder trabajar este tipo de herramientas. ¿Ya? Recomendaciones que haría para las próximas investigaciones, cambiar la metodología a un diseño experimental para poder tener un grupo de control, cambiar el tamaño de muestra para que esta muestra sea mucho más grande, eh, cambiar el tipo de aplicaciones de realidad aumentada y buscar algunas que tengan más financiamiento. La mayoría de estas aplicaciones son pagadas. Nosotros utilizamos Unity porque era una de las aplicaciones gratuitas y poder comparar este tipo de tecnología con clases regulares y realidad virtual. ¿Qué reflexión hacemos? Ventajas, se aumenta la motivación. La mayoría de los estudiantes estábamos motivados en trabajar en clase, pero la desventaja que tenemos dentro de este proyecto es que hay que invertir una alta cantidad de tiempo en aprender a utilizar las herramientas de realidad aumentada de forma correcta, para que podamos hacer una buena impresión dentro de los estudiantes. ¿Ya? Con esto damos por finalizada nuestra presentación.